Bueno, respetando el tiempo que destinaron a esta clase, vamos a comenzar. Yo sé que es un tema muy interesante y yo quiero hablarles desde una parte importante en el área médica, que es un poco la bioquímica del metabolismo. No solamente lo que se representa en enfermedad o en cambio en el cuerpo. Entonces, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Evelyn Mora Juárez. Yo soy médico cirujano y homeópata, egresada del Instituto Politécnico Nacional, y desde hace 15 años me dedico a la medicina privada de primer contacto, y durante 13 años di clases y una de mis materias era bioquímica, así que este tema me gusta mucho. Y bueno, pues lo quiero empezar con la parte de qué es el metabolismo. Esta palabra recientemente la hemos escuchado mucho y se habla mucho de cómo mejorar el metabolismo o qué pasa si mi metabolismo es lento. Y quiero primero dejarles claro a qué se refiere el metabolismo. El metabolismo es un grupo de reacciones que se dan en el cuerpo a nivel celular, en donde el cuerpo necesita primero energía para poder tener una fase que se llama fase de catabolismo, que ahorita les voy a poner otra imagen para entenderlo, y de ahí forma energía para la célula, y si la célula tiene energía, lo que vamos a crear es que el órgano tenga una buena función. Entonces, ¿cómo podemos resumir el metabolismo? Pues es la entrada de 3 moléculas complejas. Unas son las famosas proteínas, otras son las grasas y otros son los carbohidratos. Que esto, bueno, ya sabemos que vienen en los alimentos. Ahora, cuando entran, ¿qué tiene que pasar? Que las proteínas tienen que romperse, y al romperse vamos a obtener aminoácidos. Imagínense que una proteína, que hay muchos tipos de proteínas, pero una proteína como el colágeno, vamos a poner un ejemplo que es el colágeno, es una proteína fibrosa, requiere 3 aminoácidos para formarse. Y entonces, para que yo obtenga esos 3, tengo que comer proteínas enteras, y luego el cuerpo las rompe y obtiene esos como tabiques. Es como si yo tuviera un edificio y voy a romper las paredes para sacar los tabiques, y luego yo como organismo junto estos 3 tabiques que me van a formar el colágeno. Entonces, de las proteínas obtenemos esas moléculas que se llaman aminoácidos. Ahora, de las grasas también se da el mismo proceso a través de algo que se llama beta-oxidación. Y las grasas lo que hacen al romperse es formar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos tienen funciones en las células, las más importantes en las membranas de las células. Y la membrana de una célula, imagínense que es como una pared que tiene una capacidad se llama permeabilidad, donde deja entrar y salir moléculas. Entonces las membranas son barreras que dicen esto sí entra al interior de la célula, esto lo saco de la célula porque ya no me hace bien, es tóxico, hay que sacarlo. Y para que tengamos unas membranas con una buena función necesitamos ácidos grasos. Entonces, por eso las grasas a nivel celular son importantes. Y el tercer grupo, que son los azúcares o carbohidratos, de ahí se obtiene algo que seguro todos conocemos o hemos escuchado, que se llaman glucosas simples. Claro que hay azúcares muy complejos, hay azúcares hagan de cuenta que son varias cadenas unidas, y entonces de esas cadenas hay que romperlas y luego obtener las moléculas pequeñitas de glucosas, que es una molécula de 6 carbonos. Ya que tengo la glucosa,
pues va a hacer su función, que es dar energía. Entonces, en este dibujo, en la imagen que vemos donde dice metabolismo con letras verdes, vemos los alimentos. Yo tengo que comer los alimentos de una forma equilibrada, balanceada, inocua, completa. Mi cuerpo tiene que saber cómo romperlos y ahí entran enzimas, las famosas enzimas. Ya que se rompen y entran en el proceso digestivo, entonces obtengo la energía para formar ahora lo que el cuerpo necesita. Y en el otro lado tenemos metabolismo humano, que es un poco el resumen de lo que les decía. Entonces tenemos los azúcares, las proteínas y las grasas, y de ahí obtenemos entonces aminoácidos, obtenemos ácidos grasos y obtenemos glucosas. ¿Qué pasa si yo no uso todas las glucosas que vienen de esa ruptura del azúcar? El cuerpo las va a guardar y las va a guardar en dos niveles. Imagínense que si yo ya usé mis glucosas y me quedaron ahí como varias cadenas solas, voy a formar como racimos, como un ramo de varias glucosas. Cuando se juntan varias, ahora se llama glucógeno. Y ese glucógeno se va a guardar en el músculo y en el hígado. Son los dos niveles donde tenemos reservas de glucosas. Y ahorita que entremos a las alteraciones clínicas, les voy a explicar de ahí por qué algunas cuestiones en diabetes y resistencia a la insulina. Entonces, la siguiente, Vero, por favor. Si alguien se atora o no le queda muy claro, me avisa porque es muy complejo. La bioquímica es muy compleja. Traté de no poner mucho texto, solo imágenes y mejor se los explico. Bueno, en esta otra imagen tenemos en cuadrito morado y ahí están las dos fases que les hablaba. El catabolismo se refiere a romper los alimentos. Y el anabolismo se refiere a formar nuevas moléculas. Entonces, en el metabolismo, primero necesito energía para formar sustancias que me van a dar energía. Entonces, es una balanza donde necesito ATP y luego libero ATP. Y acá les puse que es el ATP. En la parte del otro lado, donde están en cuadritos de colores, ahí está la primera fase que es anabolismo. Imagínense que ya, vamos a poner un ejemplo, que las rojas son los aminoácidos, las azules los ácidos grasos y las verdes las glucosas. Y de ahí, gracias al ATP, que es una molécula energética, el ATP se le considera la moneda energética del cuerpo. Necesitamos mucho ATP para poder hacer que el cuerpo funcione. Y entonces esa molécula, gracias a ella, se van a unir y ahora vamos a formar moléculas que requiera el cuerpo. ¿Qué moléculas? Hormonas, otras proteínas, músculo, incluso ayuda a generar en los órganos crecimiento en la masa muscular. Entonces, el ATP, sí o sí, tenemos que asegurarnos que esté en equilibrio. No puedo usar energía y no formar energía, que ahí es donde empieza la alteración del metabolismo. Y entra una molécula que seguro también han escuchado mucho, que es el NAD. Ahora tiene como mucha presencia en que hay que tomar NAD y para que mis células trabajen bien y que el envejecimiento. Ahora, ¿qué es el NAD? El NAD es una molécula, es un dinucleótido de adenina y nicotinamida. Ya sé que parece trabalenguas, pero las siglas, eso significa NAD, dinucleótido de adenina y nicotinamida. Y ese NAD sirve como un transportador de energía, o sea, es el que lleva la energía de un lugar y la lleva a otro lugar. Es como el carrito que transporta la energía. Entonces es muy importante que tengamos buenos niveles del NAD, porque igual de nada sirve que tenga ATPs o moléculas de energía si no hay quien los lleve
y los deposite adecuadamente a donde se tienen que dejar. Entonces, bueno, esto es básicamente, en resumen, las fases del metabolismo, el ATP, la formación del NAD. Digo, aquí no me voy a meter a procesos más complejos, porque para formarse el NAD entran 3 procesos celulares, que a lo mejor los escucharon, pero uno es el ciclo de Krebs, otro es la fosforilación oxidativa, y de ahí se van generando estos NAD y FAD, otra que por ahí lo vemos en el centro, que son esas transportadores de energía muy importantes para la célula. La que sigue, Vero, por favor. Y bueno, llegamos a la parte de la célula. La célula, imagínense que es una bolita chiquitita que tiene algo que se llaman organelos. Cada organelo tiene su función, pero nos vamos a enfocar en la mitocondria. Ahora, si se juntan muchas células, forman algo que se llaman tejidos. Y esos tejidos, a su vez, forman los órganos que todos conocemos, como corazón, cerebro, riñones, piel, hígado, tubo digestivo, todo lo que sea un órgano en el cuerpo está formado por tejidos que a su vez están formados por células. Ahora, la célula tiene varias mitocondrias. La mitocondria es ese organelo alargado que se ve como si fuera, yo les digo, es como si fuera un panecito de un hot dog. Y en la mitocondria pasa algo muy importante, que es formar ATPs. Ya vimos que es el ATP. Y entonces, ¿qué pasa con mis células? Al inicio, cuando nacemos y tenemos edades muy cortitas, imagínense que nuestras células trabajan sin problema, forman ATPs, metabolizan bien, por eso los niños pues tienen energía todo el tiempo, si se enferman se recuperan más rápido, si hay una herida, la piel responde más rápido, todos sus procesos son efectivos y rápidos, pero con la edad pareciera que todo va más lento. Y un fenómeno para que eso suceda es que nuestras células, las mitocondrias, envejecen. Y entonces al envejecer, dejan de producir ATPs. Y si dejan de producir ATPs, va a alterar el metabolismo en general. Entonces vamos a hablar de cómo ayudar a las mitocondrias, no a que no envejezcan, porque todos envejecemos, no es un proceso inevitable, es universal, no tiene que ver con el estatus social, no tiene que ver con nada, o sea, todos envejecemos. La cuestión es a qué velocidad envejecemos. O sea, hay unos que envejecen muy rápido y su edad biológica no corresponde a su edad cronológica, o sea, pueden en años tener 30, pero biológicamente a lo mejor 50, pero eso depende, al final vamos a ver, de la pirámide del bienestar, donde entra el estilo de vida, la alimentación, el descanso y eso. Entonces, bueno, por eso es importante la mitocondria, porque ahí es el organelo donde se da la formación más importante de ATP. Se genera mucha energía ahí y gracias a ella, a la mitocondria, es que mis células trabajan bien, mi órgano trabaja bien y entonces mi aparato y sistema trabaja adecuadamente. La que sigue, Vero, por favor. Bueno, aquí les hablo del NAD nuevamente. Ya hablamos que es un dinucleótido de adenina y nicotinamida. Y cuando se le agrega un hidrógeno, pues ese NAD decimos en medicina que está reducido. Entonces, es una coenzima. La coenzima significa que es el ayudante de las enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Proteínas. Todas las enzimas son proteínas que mi cuerpo tiene que producir gracias a el anabolismo-catabolismo. Su función es producir ATPs, que ya vimos que es un ATP, es una molécula energética, y esto hace que yo tenga energía física, pero también mucha claridad mental
mucha capacidad de cognición, que entra la memoria, la atención, el enfoque, el aprendizaje. Gracias a eso también mi cerebro, pues cognitivamente está funcionando bien. Ahora, como nuestras células envejecen y ya vimos los cambios a nivel mitocondrial y procesos celulares, pues sí se produce menos NAD. Y al producir menos NAD, menos ATP, voy a sentir que mi cuerpo con poca actividad pierde mucha energía. O sea, una de las características de esto es cuando las personas dicen, es que las actividades que yo hacía antes, pues podía hacerlas sin problema, rápido, y me quedaban ganas de hacer más cosas, y ahora siento que hago la mitad de mis actividades y yo ya no tengo energía. Me tengo que acostar, me tengo que dormir, o sí, como que mi pila nunca está cargada al 100, o si se carga, se pierde muy rápido. Esto es por estos cambios a nivel celular. Y su función, como ya vimos, es formar ATP, es una función antioxidante, que también necesitamos hablar de los antioxidantes y los radicales libres. Más adelante les voy a platicar qué es eso. Aporta energía en procesos metabólicos, que ya vimos que son esos 3 procesos. Acuérdense de las proteínas hacia aminoácidos, de los grasas hacia los ácidos grasos y de los azúcares hacia la formación de glucosas. Apoya en las etapas de mayor esfuerzo intelectual, que eso también es importante, pues depende de la etapa de vida en la que estemos. No es lo mismo esta cuestión cuando eres un niño que toda tu atención y energía está enfocada en el juego, a cuando estás en una etapa donde trabajas, tienes muchas actividades en casa, ver el tema de los hijos o de la pareja o del trabajo, de la familia. O sea, nos vamos llenando como de muchas más responsabilidades, y eso hace que pues mi cerebro tenga que trabajar de una forma pues cognitiva al 100%, y al rendimiento al momento de hacer actividad física. Por eso en esos niveles lo vamos a poder ver en mi energía física, en mi capacidad de enfoque, atención y resolución de problemas. Y pues a nivel físico, ahí entrarían que vamos a ver cambios en la presión arterial, glucosa, y eso se lo vamos a platicar más adelante. La que sigue, por favor, Vero. Y esto es lo que yo les contaba. Al nacer, fíjense, en la primera parte tenemos la mitocondria joven. Está grande, está como llena, como que adentro está todo pleno. Entonces esa mitocondria es funcional, esa mitocondria forma ATPs. Conforme voy envejeciendo, va haciéndose más pequeña y la parte de adentro se va haciendo chiquita. Y entonces llega un momento donde deja de producir energía. Y no es un organelo que se regenere, o sea, no es como que la célula pierda 2 mitocondrias y forme otras 2 para recuperar eso que ya no se está produciendo, no. O sea, el número de mitocondrias que hay por célula son las que hay, y si van haciéndose viejitas, pues se pierde esa función de esa célula. Entonces, ¿qué ayuda para que ese deterioro por la edad sea más lento? En la imagen donde está la parte verde, tenemos ¿qué ayuda a hacer ejercicio? Y yo sé que el tema del ejercicio tiene que ver con a veces la creencia de, pues tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a correr, o sea, tiene que ser como un esfuerzo muy grande, hablando físicamente o de tiempo, pero en realidad es darse por lo menos de 15 a 30 minutos al día de movimiento, o sea, movimiento corporal. Otro es el entorno. El entorno sí tiene influencia sobre nuestro organismo. El entorno se refiere al lugar en donde vivo, o sea, no es lo mismo vivir en un lugar donde hay mucho tráfico, donde no hay árboles, donde es ruido, donde la gente está apresurada, donde el tiempo no alcanza, a un lugar donde puedes hacer varias cosas porque las distancias son más cortas, porque sales y ves los árboles, hueles las flores, y nosotros, los que vivimos en Cancún, pues tenemos ese beneficio
Podemos salir y conectar con el entorno y eso va a ayudar a mis células. Otra es la comida, pues que sea una comida saludable, que yo sé que aquí el tema a veces es cuestión de economía, a veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión, incluso yo hablo con mis pacientes que el tema de la alimentación va más allá de comprarlo, prepararlo y comérmelo. A veces la comida tiene una carga emocional fuerte en nosotros. Si, por ejemplo, en mi niñez yo compartía todas las noches mi pan y mi café con mis papás, mis abuelos, y me llevaba un momento muy, muy feliz, muy pleno, donde me sentía que estaba integrada, que pertenecía a una familia. Cuando yo, por decisiones, me alejo de ese sistema familiar, ¿qué va a pasar? Que voy a buscar consumirlo y no siempre es por el sabor, sino por la emoción a donde me lleva cuando lo como. Como la película esta de Ratatouille, de ese juez que comió y lo llevó a la infancia cuando su mamá le cocinaba. La comida tiene esa carga también. No solo es comer sano, sino qué pienso y qué siento al momento de comerla y a dónde me lleva, ¿no? Y bueno, pues de ahí cuando vemos que las mitocondrias envejecen muy rápido, pues tiene que ver con los tóxicos. Y en tóxicos hablamos de químicos. Sabemos que ahí entran medicamentos, químicos que usamos en casa para limpieza de la casa, pues personas que estén expuestas por trabajo a lo mejor a solventes, a cuestiones como las pinturas, químicos para limpieza de las albercas, o sea, depende mucho también a qué nos dediquemos. Los que ponen acrílicos, uñas y están todo el tiempo inhalando esos gases, eso puede acelerar este proceso. La comida, pues que no es saludable, la comida rápida, que el tema con la comida rápida, una es que es muy económica y dos es que es rápida. O sea, muchos la elegimos porque es lo que me queda y pues me sale mejor por lo que me dan. Siento que me llena más, pero no me nutre. El estrés. Y aquí entra el primer factor que sí tiene que ver con el entorno, pero tiene que ver mucho conmigo. El estrés, yo en mi consulta de repente cuando me dicen es que me estreso. Ok, si te estresas, ¿qué emoción conecta con el estrés? Hay quien se estresa y se pone muy irritable, hay quien se estresa y se desespera muy rápido, hay quien se estresa y se angustia porque piensa en el futuro y entonces le causa mucha ansiedad. Hay quien se estresa y se frustra o tiene miedo. Entonces el estrés no solo es como, ay, es que tengo muchas cosas que hacer, o es que no alcancé a pagar tal cosa y me estreso, o es que tengo a alguien enfermo en mi familia y no sé cómo ayudarle. O sea, a veces ni siquiera podemos identificar algo externo. Fíjense, qué curioso, pero me he dado cuenta que esto surge cuando somos muy chiquititos. Cuando somos niños, nuestros cuidadores primarios, papás generalmente, pero a veces pues no son, siempre son los papás, ¿no? A veces pueden ser abuelitos, tíos o alguien. Puede ser que desde ahí hagan que químicamente mi cerebro esté acostumbrado a estresarse. O sea, no es que tenga algo realmente, yo me genero escenarios donde me estrese. Voy tarde a las cosas, no sé decir que no, me cuesta mucho trabajo poner límites y entonces también es estarse cachando qué hago yo para no estar en esa paz y tranquilidad. Ahora que, bueno, tengo una hija de 11 años, uno de los ejercicios que estoy haciendo con ella es durante 5 minutos, ni siquiera crean que mucho, 5 minutos sentarnos a no hacer nada. Y me dice mi hija, pero ¿cómo? O sea, no hacemos nada de nada, nada. O sea, no hablamos, no. O sea, no hay que ver nada, no hay que dibujar, nada, nada. O sea, cierra tus ojos y no pienses en nada. Y le cuesta mucho trabajo porque ella lo que me dice es, mamá, no puedo estar sin hacer nada. Es que tengo que hacer algo. Pues no siempre, o sea,
tienes que darte un tiempo para desconectarte y saber también estar tranquilo, o sea, tú aprender a estar en paz, porque aunque estés en paz, tú solito te vas creando acá escenarios o situaciones de estrés. Entonces, bueno, esa parte es muy importante. Y bueno, eso hace que la mitocondria empiece a envejecer y vamos a tener un fenómeno que se llama liberación de radicales libres y estrés oxidativo, que seguro también ya lo han escuchado. Entonces vamos a la siguiente, por favor, Vero. Bueno, ¿cómo sé que tengo una buena salud metabólica? Aquí hay indicadores. Médicamente tenemos, bueno, esta es una tablita que yo les puse, sin embargo hay 7 indicadores importantes. Vamos a ver, el primero es la glucosa. Si mi glucosa en ayuno está por debajo, en ayuno de 8 horas, está por debajo de 100, tengo una buena función metabólica en relación a las glucosas. Si yo como algo, tengo una carga de alimento, tengo 2 medidas para saber si mi metabolismo a ese alimento es adecuado. El primero es tomarlo a la hora después de haber comido y esa glucosa debe estar en menos de 140. Y si me lo tomo a las 2 horas, perdón, a la hora 180, a las 2 horas menos de 140. Entre más tiempo pase, más bajita va a ser mis niveles de glucosa. Y aquí les voy a dar un dato bien importante. Cuando empieza a haber cambios metabólicos con la glucosa, puede ser que mis niveles en glucosas capilares parezcan que están en rangos normales. Pero ¿qué creen que pasa? Que empieza a haber despertares a las 3 de la mañana. Cuando la persona dice, me despierto a las 3 de la mañana y no sé si es porque tengo hambre o si me despierto a comer, porque tengo mucha hambre, puede ser que haya ahí ya ajustes metabólicos, porque en teoría no deberíamos despertarnos en la noche, ni a hacer pipí, ni a comer, ni no. ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos despertarnos en la noche? Cuando yo veo que son, bueno, yo, ¿no? Cuando el cerebro sabe que ya son 8, 9 de la noche, que el sol se mete, libera 2 inductores del sueño. Uno es la melatonina, que es un aminoácido que nosotros producimos, y otro es el triptófano. Entonces se liberan los inductores y en ese momento es cuando la mayoría empezamos a bostezar y empezamos como a cabecear, como que los ojos se nos cierran. Pero ¿qué hacemos la mayoría de personas? Ves la hora y dices, a ver, tengo sueño, ¿qué hora es? ¿Las 8? Ay, no me voy a dormir a las 8. Todavía me falta hacer esto, me falta hacer esto. Y entonces inhibimos esa primer respuesta de estímulo del sueño. Bueno, ya pasa el tiempo, me duermo. Ahora, ¿qué pasa al conciliar el sueño? Todos mis órganos, todos, entran a una fase, yo le digo fase de stand-by. Es como si todos bajaran su necesidad y su función al 50%, para que durante por lo menos 8 horas yo no tenga ni hambre, ni sed, ni ganas de hacer pipí, ni ganas de hacer popó, ni calor, ni frío. Claro que hay factores que, pues, si me pongo el aire directo, pues si me va a dar frío, me va a despertar, ¿no? Pero me da la capacidad de dormir de corrido. Si yo tengo despertares, algo está pasando. O sea, hay que evaluar si es una cuestión hormonal, si es una cuestión metabólica, si es una cuestión de ansiedad, si es una cuestión del sueño crónica, o sea, de insomnio. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Como un tip, si vemos que alguien despierta a esa hora, hay que evaluar y hacer toda una, pues, curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada, las tomas en ayuno y postprandiales, que es a la hora y 2 horas después de comer, y ya evaluamos. Luego viene la presión arterial. Las cifras arteriales, las cifras de tensión arterial, también varían de acuerdo a la edad.
entre más jóvenes son más bajas, entre más adultos, más grandes son mayores. ¿Por qué? Porque hay cambios. Uno, nuestro corazón late como con más lentitud. Dos, nuestras arterias se vuelven más rígidas. Y eso hace que la presión, entre más edad tenga, más alta sea. Entonces, aunque hay rangos de 120 la sistólica y 80 la diastólica, pues una persona de 60 años, si tiene 130 y 90 o 130, 85, es una presión normal por la edad. Y un joven, si tiene 160, es normal por la edad. O sea, depende de la edad. Cada persona hay que evaluarla en individual. Luego, tenemos al colesterol y aquí solo hablan del colesterol bueno, pero sí creo importante que hablemos del colesterol malo. El colesterol bueno es este que dice HDL, que significan colesterol de alta densidad. Son siglas en inglés. Es High Density, la HD. Ahora, ese colesterol, el bueno, lo que hace es, imagínense que va por la sangre el colesterol de alta densidad, y si ve un colesterol pesado, que es el de baja densidad, el LDL, si lo ve ahí adherido a las paredes de las arterias, el HDL lo que hace es que es como un imán que toma ese colesterol y se lo lleva al hígado. Y le dice al hígado, metabolízame esto porque se nos estaba quedando ahí pegado en las arterias. Entonces, el HDL es como el limpiador de nuestras arterias. Es el que va como viendo qué grasas se están pegando y las toma para llevárselas al hígado. El HDL debe ser arriba de 40 a 60 y si se puede más, mejor. ¿De dónde viene este colesterol? De las grasas vegetales. O sea, aguacate, almendras, nueces, pistaches, ajonjolí, todo lo que sea vegetal. Y el LDL, que es el malo, que ya vimos por qué se le llama así, viene de las grasas de origen animal o de todas las grasas como mantequilla, aceites, todo lo frito, capeado, empanizado, y pues ahí es donde hay que equilibrar. Vienen los triglicéridos, que los triglicéridos son unas grasas que, a diferencia del colesterol, los triglicéridos son 3 grasas juntas. De ahí viene el nombre. Triglicéridos quiere decir 3 grasas juntas. Estos triglicéridos lo que hacen es que al concentrarse en alta proporción en la sangre, hacen que la sangre se haga muy espesa y eso genera que mi corazón no bombee de una forma tan fácil esa sangre y entonces pues la presión va a elevarse. Entonces los triglicéridos deben estar en 150 o menos. Y estos saben de dónde se elevan cuando en nuestra dieta integramos muchos lácteos, cremas, postres, o sea, lo de 3 leches, fresas con crema, duraznos con crema, pasteles, panes, todo lo que tenga leche, crema, yogur en grandes cantidades, pues elevan los triacilglicéridos o triglicéridos. Y luego viene la circunferencia abdominal. Esta circunferencia también nos habla de cuánto tejido graso tengo acumulado ahí en el abdomen. Ahora, ¿cómo se toma? Con una cinta métrica vas a buscar tu cicatriz umbilical y sobre esa cicatriz vas a poner 2 deditos arriba de la cicatriz umbilical y la circunferencia la vamos a tomar en la exhalación, porque ¿qué creen que cuando tomamos circunferencia? Pues los pacientes meten la pancita, ¿no? O sea, hacen una inhalación profunda para que, casi que hipopresivos, entonces meten el abdomen y esa no es real, o sea, tienen que exhalar para entonces medirla. ¿Y cuáles son los rangos? Pues en mujeres debe estar en menos de 88 y en hombres menos de 102.
esos son los indicadores de una salud metabólica, a grandes rasgos, ¿no? Yo le agregaría aquí, además, el tema del tabaquismo, o sea, que la persona no fume, el ejercicio que tiene que hacer por lo menos 30 minutos de lunes a domingo, o sea, sí o sí, caminar, yoga, lo que quieran hacer, pero todos los días darse unos minutitos de ejercicio. Y bueno, la que sigue, Vero, por favor. Ahora, ¿qué pasa si yo no pongo atención al metabolismo y a pesar de las señales digo, bueno, pues yo creo que me pase nada, no me siento mal, no me duele nada, puedo hacer mis cosas, mis laboratorios han salido bien, que ahí les va la otra cuestión. Sabemos ahora que cuando, hablando sobre todo de diabetes, cuando la glucosa venosa, la glucosa de la química, ¿no? Sale alta, quiere decir que ese paciente ya llevaba por lo menos 2 años con cambios en el metabolismo de los azúcares. O sea, a veces nos esperamos a verla ahí en la glucosa venosa cuando a lo mejor ya traía yo de tiempo atrás ciertos cambios con el metabolismo, que es lo que llaman resistencia a la insulina. Digo, no se los puse aquí, pero les explico rápido qué es la resistencia a la insulina y la diferencia con diabetes. La resistencia a la insulina, imagínense que ya vimos que las células tienen sus paredes de grasas, fosfolípidos, que hacen que se abran y entren sustancias, se cierran, y cuando la célula produce lo que tenga que producir, hay desechos, se abren los canales, salen y se vuelven a cerrar. Ahora, la resistencia a la insulina es cuando yo como, mi páncreas reconoce que se elevó los azúcares. Y entonces dice, voy a liberar insulina, porque la insulina es esa llave que abre los canales en las membranas de las células para la entrada de las glucosas que vienen del catabolismo de los azúcares. Entonces, la resistencia significa que mi célula está cerradita, llega la insulina, es como si tocara la puerta, y la célula se resiste, de ahí viene el nombre, se resiste a abrir el canal, se queda cerrado. Y entonces, como la insulina está ahí, pues no se abre, no entran las glucosas y la glucosa se empieza a concentrar en la sangre, se empieza a elevar. De ahí viene el nombre a resistencia a la insulina. Bueno, entonces el síndrome metabólico entran intolerancias a la glucosa, entran temas circulatorios, como ven en la imagen que dice trombo. Bueno, en esa imagen lo que están tratando de ejemplificar es eso amarillo que se ve ahí, es como la grasita que hablábamos de las grasas LDL, pero además si está cerradito el espacio de la arteria y mi sangre está espesa y se forman por ahí algún trombo y se obstruye, pues el resultado puede ser una afectación al miocardio, al corazón. De ahí que, bueno, a veces pasa que dicen, pues todo bien y de repente le dio un infarto, nunca tuvo temas de la presión, nunca mostró nada y le dio un infarto y pues murió la persona, ¿no? Porque es tanto la grasa acumulada como el flujo espeso más que se obstruye por ese trombo y además si no hace ejercicio, pues es muy fácil que se formen esos trombos, pueden causar ese tipo de lesiones. Dislipidemias, que es elevación de LDL y disminución de HDL. Ya vimos el LDL, que son grasas malas, el HDL, que son grasas buenas. Obesidad, que es cuando la circunferencia del abdomen es mayor a lo que vimos, más el índice de masa corporal, que es pues el peso y la estatura y eso, y el aumento de la presión arterial. Entonces, ¿cómo saber que tengo un síndrome metabólico? Por la obesidad abdominal, por los triglicéridos altos, por el HDL bajo, por la presión arterial alta, por las alteraciones en la regulación de la glucosa y por, pues, diagnósticos. Si yo tengo
3 de alguno de los 4. ¿Cuáles son los 4? Hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos y obesidad. Esos son los 4. Si yo tengo 3, es síndrome metabólico. O sea, si tengo hipertensión, diabetes y obesidad, síndrome metabólico. Si tengo hipertensión, grasas altas y obesidad, síndrome metabólico. O sea, con 3 de estos criterios ya estoy en un síndrome metabólico y ya tengo que actuar, ¿no? Entonces, bueno, eso es a nivel clínico. La que sigue, Vero, por favor. Y aquí está esto que hablábamos del estrés oxidativo. Si yo tengo a mi célula normal y además tiene varias cuestiones de reacciones químicas, se liberan esos famosos radicales libres. Y esos radicales libres, vean, como que atacan a la célula, son los puntitos rojos que ven como que llegan a la célula y se le pegan. Estos radicales libres hacen que esa célula se apague. A eso se le llama estrés oxidativo. Entonces, además de los cambios que se dan por el envejecimiento, porque la mitocondria ya no produce ATP, porque no tengo suficiente NAD, pasa esto de los radicales libres. Se liberan más y se adhieren a las células sanas y las apagan. ¿Cómo puedo yo evitar que suceda esto? Pues con antioxidantes. Los antioxidantes son los que le dicen al radical libre, no, mira, no te vayas a la célula sana, vente conmigo, pégate a mí y yo aquí te entretengo, ¿no? Y entonces neutralizan la acción del radical libre. Por eso nuestro cuerpo produce antioxidantes naturales, pero si yo además le ayudo consumiendo antioxidantes, reduzco el estrés oxidativo. La que sigue, Vero, por favor. Y aquí tenemos imágenes de qué pasa con esto del estrés oxidativo. Bueno, por un lado, hay factores externos. Ejemplo, los rayos UV, la contaminación de la atmósfera, el tabaquismo. Y aquí entra tabaquismo activo y pasivo, ¿no? O sea, si yo fumo o si fuman en mi casa y yo huelo el humo, también. Oxidantes químicos, los alimentos que ya vimos y el ozono. Esto puede fomentar que haya mayor estrés oxidativo. ¿Y a qué nivel puede ser que se vea reflejado el estrés oxidativo en cualquier órgano? O sea, articulaciones, piel, pulmones, sistema nervioso, riñones, vasos, cerebro, a nivel gastrointestinal, en los ojos, corazón. Entonces, no solamente es el metabolismo, sino también es la acumulación de los radicales libres, el efecto del estrés oxidativo, y eso suma a que el metabolismo también de una forma rápida pues cambie y cause todos esos cambios que vimos a nivel de salud de enfermedad. Ahora, la que sigue, Vero, por favor. Esta imagen es muy importante porque yo sé que la clase está enfocada a entender del metabolismo y tomar acción. Y como vimos, no solo es consumir suplementos, mejorar la alimentación, sino hay que trabajar en varias áreas. Y por eso la pirámide del bienestar puede ayudarnos. Porque de entrada, pues la base es la alimentación. Y aquí una parte es la dieta, que yo sé y seguro en otras pláticas lo veremos, pero ya no es la misma calidad de alimentos. Aunque yo busque alimentos orgánicos, pues la tierra ya no aporta los suficientes nutrientes. La manipulación de los alimentos también influye. Las sustancias que se usan para que crezcan, pero pues no nutren. Eso es por un lado. Por otro, la digestión, o sea, cómo es mi proceso digestivo. Si tengo temas gastrointestinales o desde la salivación y liberación de enzimas, de motilidad, que puede ser masticación, que puede ser tránsito, que puede ser síndrome de intestino irritable.
Por otro lado, la hidratación. Algo que hemos observado es que a mayor edad menos hidratación y tiene un porqué. Como nuestra vejiga tiene una capacidad de retención, de porcentaje de retención mayor, a menor edad tenemos un fenómeno donde es la famosa urgencia urinaria. Y entonces, entre más grandes, no aguantamos menos, ¿no? O sea, como contener la orina. Si me anda del baño, pues como que digo, ay, me puedo aguantar otro ratito y llego. Pero, o sea, con la edad, pues eso ya cambia. Y eso hace que las personas dejen de tomar agua. O sea, prefieren no hidratarse para no tener que buscar baño y no tener que ir al baño. Y entonces sí son factores que alteran el sueño, porque ¿qué pasa? Dicen, yo cuando llego a mi casa ya empiezo a tomar agua. Pues sí, pero entonces en la noche ahí sí te vas a levantar a hacer pipí porque pues antes de dormir te estás tomando muchísima agua. Entonces, pues va habiendo cambios, ¿no? Y por otro lado, la eliminación, que tiene que ver también con el tránsito intestinal y cómo mi cuerpo se deshace de todo eso que ya no le sirve. Eso es en la parte de la alimentación. En la parte del ejercicio, como vimos, es el hecho de moverse, es el hecho de activar los músculos, de no quedarnos sentados, y la realidad es que esta vida cómoda que tenemos ahora con mucha tecnología, desde mi celular puedo prender la luz, puedo prender y apagar el internet, puedo mandarle mensaje a mi hijo que está en el cuarto de arriba, o sea, porque hay que flojera subir, déjale pregunto, oye, ¿vas a comer? Baja, ¿no? La tecnología pues de alguna manera nos ha ayudado a tener herramientas, pero también ha fomentado que seamos más sedentarios. Entonces, la intención aquí es activar nuestro cuerpo. Desde que nos levantamos, si se puede tomar el tiempo de estirarnos, de activar nuestros músculos, y durante el día, pues hacer alguna actividad. Cada quien elija cuál actividad, porque pues si yo les digo váyanse a correr, habrá alguien que diga no puedo porque me duele la rodilla, no me gusta, me canso, aquí hace mucho calor, entonces ¿a qué hora voy? No tengo para pagar el gimnasio. Bueno, el chiste es que cada quien elija cómo mover su cuerpo. Después viene la etapa de descanso. Ya hablé un poco del estrés desde el factor interno. Dice Maribel, ya regresé de correr. Muy bien. El descanso no solo se trata de conciliar el sueño, sino que sea suficiente, que sea profundo, que sea reparador. Y ahí creo que en la mayoría de nosotros puede ser el área que se altera de forma fácil y que casi no ponemos atención. Y hay un indicador que yo pregunto siempre, cuando te despiertas, ¿cómo te despiertas? ¿Contento, de buen humor, feliz? Porque si estás enojado, no me hablen, no, me tengo que dar unos minutos para agarrar ahí la señal, me duele el cuello, quiere decir que hay que mejorar el sueño y aprender a desconectarnos acá, o sea, desde el pensamiento, porque pues como es la hora donde en teoría ya descansamos, o sea, ya no hay mucho que hacer, pues como que dice, a ver, vamos a pensar qué vamos a hacer mañana y cómo le vamos a hacer para esto. Entonces, bueno, es muy importante que cada quien evalúe pues cómo está su sueño, y ese sería el indicador principal, ¿no? Al despertar, despiertas contento, de buen humor, feliz, sonriente, saludando a todos, con energía. La otra área es reducción de carga tóxica, que ahí pues hablan de, bueno, en mi área principalmente no correr a los fármacos alópatas para cualquier cuestión, ¿no? O sea, que le duele algo, no, pues dale paracetamol. Ay, que le dio diarrea, dale loperamida. Ay, que tiene tos, dale, por ahí me quedaron un jarabe de, no sé, de antitusígeno, dáselo. Que le duele la cabeza, que se tome un ibuprofeno.
O sea, esta cultura que tenemos de automedicarnos y de no preguntarnos, a ver, me está doliendo esto, pero ya comí, ya tomé agua, cómo dormí, qué estaba haciendo cuando me empezó el dolor. O sea, tuve una cuestión a lo mejor emocional y luego me sentí mal. Entonces, es muy importante reducir desde ahí y además los químicos que usamos en casa. Y ahí entra higiene personal y las áreas de limpieza y todo lo químico que podamos tener contacto con él, tanto inhalarlo en la piel. Después vamos a dos áreas, que sería el conocimiento para el cuidado de la salud, que es un poco esto, la formación que tenemos y tener información nos ayuda a observarnos, a reconocernos, a preguntarnos. Y de ahí, pues, partir para decir, esta área la tengo que mejorar, esta área ya la veo, que no la había visto. Y luego, pues, la atención médica proactiva, que la idea es estar en un grupo de profesionales que tengan esta conciencia de lo natural, del estilo de vida, de hacer equipo con otros profesionales. Y con eso podemos mejorar no solo el metabolismo y no solo reducir el estrés oxidativo, sino ayudarnos a mantener nuestro cuerpo-mente en un estado de equilibrio por más tiempo. Ahí les puse una hojita que es evaluación del estilo de vida de bienestar. En esta hojita, digo, está muy chiquita y no se ve, pero igual se las puedo compartir, es hacernos preguntas. Y las preguntas van de acuerdo al área que estamos viendo y hay que calificarla del 1 al 5. Y después ver el puntaje total para ver las áreas donde tengo que trabajar más. Entonces, bueno, esas las podemos compartir para que cada quien se autoevalúe. O bueno, evalúe los de su familia también, ¿no? La que sigue, Vero, por favor. Y ahora sí, no sé si quedó claro, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Es momento de escucharlos, escucharlas y resolver toda duda que haya surgido de este tema. Muchas gracias por esta plática. Yo tengo una duda. ¿Nos Dime, ayuda con el hígado graso? hígado graso. Sí, fíjate, el hígado graso tiene que ver con el metabolismo de los alimentos, ¿no? El hígado es un órgano con una capacidad de regeneración maravillosa. ¿Qué factores lo enferman? Alcohol. Bueno, en nuestra cultura es muy del alcohol, ¿no? O sea, las fiestas, las reuniones, la cervecita, el alcohol, es muy del alcohol. Fármacos, hay fármacos hepatotóxicos y el más usado es paracetamol. Paracetamol es un hepatotóxico importante, Wow, sí, y es el que más usamos en niños, bueno, todos, ¿no? todos, así de cajón, paracetamol. Que creemos, ese no hace tanto mal. No, es muy hepatotóxico. Y la alimentación. Entonces, si al momento de nosotros mejorar el metabolismo, podemos revertir el hígado graso en grado 1, grado 2. Claro que hay que evaluar a la persona con su perfil hepático, sus enzimas, todo, o sea, el índice de masa corporal, la alimentación, el ejercicio, si fuma, si toma. Pero bueno, les hago la pregunta, ¿no? Porque yo cuando daba clases de bioquímica y hablaba de eso, me decían, ay, ¿a poco usted nunca ha tomado alcohol? Sí. O sea, la cultura de nosotros es que desde niños nos exponen a esas sustancias. Y al tipo de alimentación, la alimentación mexicana es, pues, grasosa. O sea, usamos muchas grasas. Entonces, sí puede ayudar. Nada más hay que, si quieres, si tienes ahí como el caso particular, me puedes compartir la química con el perfil hepático, un ultrasonido, y ya te digo si podemos ayudarle o no. Bueno, sí, muchísimas O gracias. habría que, porque podríamos incluso agregar algo homeopático, ¿no? Algo que uso mucho en hígado graso es magnesia fosfórica, Yumel
Son plantas y minerales que ayudan a la función hepática. Oh, perfecto. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Un placer. Yo tengo ¿Alguien una más? pregunta, sí. Dime. Al principio de la charla estaba hablando de una proteína que cuando el cuerpo la deja de producir, eso estaba diciendo, pero mi pregunta era unos iniciales, DA, algo así. N de el NAD. Ajá, exacto, esa, el Ah, NAD. el Esa, NAD, ¿cómo si el cuerpo la deja de producir, cómo la podemos tomar suplementos o qué debemos de hacer? Esa es mi mira, pregunta. gracias Maribel. El NAD no es una proteína, es un precursor, es un nucleótido. Es un nucleótido y sí la producimos en menos cantidad, no es que de repente ya no haya NAD, o sea, sí producimos pero menos. Y doTERRA tiene colágeno que nos ayuda a formar NAD. O sea, hay suplementos que te dicen ahí, ¿no? Toman NAD. O sea, como que ya el nucleótido para tomar y ya. No siempre es así, no siempre es que me lo tome, porque acuérdense, todo lo oral debe llevar cierta ruta, ¿no? Tiene que entrar al estómago, pasar al hígado, metabolizarse y luego la sangre llevarlo al sitio donde tiene que hacer acción. Pero doTERRA tiene el colágeno que es en sobre y ahora podemos integrar el BMG, que también Bueno. nos aporta vitaminas, minerales y los omegas. Si tú suplementas, le das a tu cuerpo todos los tabiquitos para que tu cuerpo lo pueda, la célula principalmente, lo pueda producir. Entonces no me preocupo, porque No, desde que salió el colágeno, siempre lo he tomado y lo tomo todos los días. Y lo mismo con las vitaminas. Primero el LLB y ahora pues ajá, el sobrecito de verdes con vitaminas y minerales, ¿verdad? Y los omegas también. Entonces, y los entonces estoy omegas. bien, no me preocupo. Sí, solo acuérdate que como tiene que ver con la célula, hay que reducir los factores que hablábamos, o sea, la carga tóxica, el entorno, el estrés, o sea, el manejo de emociones, Sí, 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 sí. para ayudarle a tu cuerpo. Sí, Ujú. estoy trabajando en todo eso y a mí me gusta mucho disfrutar de la naturaleza. Entonces, Maravilloso. sí, trato como que yo digo, no tengo estrés, ¿verdad? A lo mejor no me doy cuenta, pero trato de no. Gracias, muchas Cacharnos, gracias. sí, cacharnos y decir, ahorita me estoy sintiendo pues abrumada, me estoy sintiendo sobreexplotada, me estoy sintiendo apresurada y ahí Sí, observarnos. sí. Gracias, muchas gracias. Un placer. Hola, hola, buenas tardes. Mi Hola, nombre es, hola. mi nombre es Lisbeth y pues entré tarde al grupo, apenas inicié yo hoy mi primer día del programa de metabolismo y mi pregunta es, o sea, yo nunca había tomado el MetaPower, el sobre de colágeno, apenas Ajá. es la primera vez. Y ahorita lo tomé y yo lo sentí muy dulce, dulce, dulce. De hecho, yo quité un poquito las azúcares en mí Ujú. y ahorita yo sí lo sentí muy dulce. ¿Es necesario a fuerzas, ahorita en este que estamos haciendo, tomar a fuerzas el sobre de bueno, el sobre de colágeno? Sí, es necesario. Ahora, mira, em, una parte del sabor tiene Ujú. que ver con el órgano encargado de la percepción, que es la lengua. Ok. Entonces, la lengua tiene papilas y hay sabores que se perciben en esas papilas. Quiere decir que hay paladares que pueden percibir los sabores más, o sea, de una forma más sensible que otros. Ujú, Entonces, a lo mejor yo lo tomo y digo, no, pues no sabe, a mí me sabe muy cítrico, por ejemplo, ¿no? ujú, O sea, a mí me gusta el sabor porque me sabe cítrico, pero puede ser que mi lengua perciba más los sabores, no tanto lo dulce, que sí, gracias
por preguntar, porque fíjate, los dos sabores que vamos perdiendo con la edad es el salado y el dulce. Ok. Y entonces, ¿qué tendemos a hacer? A aumentar, o sea, a echarle más cosas, más sal o más azúcar, ¿no? Porque no Ujú, sabe. ujú. Puede ser más bien una cuestión de cómo tu lengua percibe el sabor. Ujú, En 3 días, más o ujú. menos, en 3 días la lengua se adapta a los Ok, nuevos sabores o a dejar de consumir algunos alimentos. Por ejemplo, cuando me dicen, ¿cómo me quito la sal? O sea, no es quitarse la sal, pero puedes reducirla y en 3 días la comida ya no te va a saber tan insípida. O ok, sea, solo dale ese tiempo y vemos. Pero ok. no te preocupes, no es como que el colágeno de una carga de glucosa, no. Sí, de hecho llegué, fui al gimnasio, llegué y me hice la prueba del azúcar en Ajá, sangre, esa me di y me dio 100, ujú, pero dije, bueno, estoy en los rangos normales, ¿verdad? ujú, Dije, pero sí lo sentí muy dulce, tanto de que tuve que tomar agua porque, ay, sentía mucho dulce, mucho dulce. Oye, y también, ¿sabes qué me pasó? Que sentí mucha energía, mucha energía. mm, Eso me pasó. Y es la primera vez que lo tomo. Nunca lo había tomado. He tomado el verde, el nuevo que salió también, pero este es la primera vez que lo tomo. Y dije, no, como que sí no me gustó, porque me hizo sentir así, me hizo sentir así. como, como con un power ahí de Sí, como si me energía. hubiera tomado un energético. Me hizo Ok, sentir así y no me gustó sentirme así. De hecho, yo soy muy hiperactiva y el ejercicio como que me regula y me baja un poquito. ¿Me entiende? Entonces ok. digo, o sea, ahorita esto, el sobrecito sí como que me sentí medio alteradita. No, no nerviosa, no así, pero sí sentí, o sea, que me dio más power. Sí, ¿sabes qué podríamos hacer? O sea, se disuelve en un vaso de agua, lo recomendado es un vaso de agua, y recién disuelto hay que tomarlo, no hay que esperar mucho tiempo para que no, o sea, o realmente tengamos el objetivo de tomarlo. Pero Ujú. posterior a eso puedes tomarte otro vaso de agua. Ok, ok, está bien. De hecho, yo lo disolví con 2 vasos de agua y aún Y aún así lo así te sentí. supo. Sí, porque ese fue el que me tomé con mi agua, que estuve tomando el agua en el gimnasio. O sea, lo llevabas como en una botellita y Sí, estuviste ahí estuve tomándolo. tomándolo, hasta que me lo terminé, porque yo ya sabía que iba a llegar a la casa y iba a comer. Entonces, eso fue lo que me pasó, pero sí me sentí así medio, o sea, como si me hubiera tomado algo energético. Ok, Y vamos a ver si probamos, bueno, vamos a intentar y ver, observamos cómo te sientes. en 3 días. Tomarlo en un vaso de agua, o Ujú. sea, disolver el sobre solo en un vaso de agua, te lo tomas y después te tomas un vaso de agua natural y vemos ahí cómo te sientes. Ok, ok, Ujú. está bien, está bien. Muchas gracias y Sí, me encantó el tema de hoy. un placer. Mira, por Eh, aquí dicen, yo lo he tomado con manzana verde, apio, pepino y jengibre y no queda dulce. oh, wow, está bien ese. Y alguien por aquí, Maribel, también dice, hay que, también mira con qué cantidad de agua lo disuelves y si pones hielo sabe más ligero. Oh, ok, está bien. Que están buenas las Ujú. opciones. Sí. De hecho, el apio y el pepino, ¿eso se puede hacer en ayunas también? Sí, sí, sí. Ok, ok, está bien. Muchas gracias. Un placer. Bye. Y nos cuentas ahí en el chat. Claro que sí. Bye. Bye. ¿Alguien Hola, más que buenos tenga? días, buenas Hola. tardes ya. Yo estoy en una etapa de menopausia inducida. Ok, Tengo aproximadamente un año. Es lo que tengo, no, 2 años, pero tengo un año utilizando los aceites doTERRA. ok. Aparte del Metapower y el BMG, ¿qué más puedo utilizar para combatir, pues no es ansiedad ya pasó, más bien es, eh, pues estoy subiendo mucho de peso por cuestión de la falta hormonal que tengo. Ujú.
Mira, te platico rápido que probablemente por ahí ya te lo comentaron y si no, fíjate qué pasa. Cuando hay este tipo de cambios con los estrógenos, quiere decir que ya sea que el cuerpo deja de producirlos o que de forma temprana se tienen que como dejar de producir. ¿Qué pasa? El cuerpo dice, a ver, no tengo estrógenos o no tengo suficientes, necesito un precursor. ¿De dónde los puedo obtener? Colesterol. El colesterol es la grasa precursora de las hormonas esteroideas, o sea, estrógenos, progesterona, testosterona, andrógenos. Si el cuerpo detecta que no hay suficiente o que ya no hay, lo que va a hacer es guardar tejido adiposo, o sea, grasita, para tener colesterol y decir, pues yo ahí voy a intentar formar, porque él quiere seguir formando estrógenos. Ahora, lo que puedes hacer es, además del Metapower y el BMG, podemos usar un rolón que tenga toronja, jengibre, sándalo, salvia, y ese rolón lo puedes aplicar en la parte abdominal, lo puedes aplicar en los pliegues, o sea, puede ser aquí, En las partes de torrentes sanguíneos. ajá, o sea, cadera, como cuando nos mandan las cremas de hormonas que Sí, las sí, sí. mandan detrás de las rodillas, aquí en los pliegues, en las caderas y en el abdomen, principalmente en la zona gástrica y del hígado, ¿no? Con eso puede ser que sientas mejoría en la cuestión del aumento de peso. Por como para decirle a tu cuerpo, pues ya, o sea, ya no es necesario que guardes porque ya no necesitamos que se produzcan. Sí, ok. ¿Pero qué es lo que llevaría el rollo? Lleva toronja, jengibre, sándalo y salvia. ¿Y serían cuántas gotas de cada uno? Eh, Miren, en un rol, yo lo manejo así. Cuando el rolón es de 10 mililitros, en adultos siempre le pongo de 20 a 30 gotas de aceite esencial. Si son 4 aceites, pues le puedo poner 5 gotitas o 6 gotitas de cada uno. Y en niños, a mí me funciona más hacerlo por la edad. O sea, digo, tiene 5 años, pues le pongo 5 gotas. Tiene 1 año, le pongo 1 gota. O sea, como que en niños sí lo hago más bajito, pero en adultos siempre es de 20 a 30. Entonces veo cuántos aceites voy a poner y ya los divido esas 20 o 30 gotas y ya ese es el número de gotitas que le ponemos y ya lo rellenamos con coco. ¿Y dónde se pondría? En el abdomen y pliegues detrás de las rodillas, caderas y aquí en los brazos. ¿Para qué nos ayudaría ese rolón, Eva, por favor? Mira, la toronja va a regular la acumulación de tejido adiposo. O sea, va a evitar que el cuerpo tienda a aumentar de peso guardando tejido adiposo con el jengibre. Y el sándalo con la salvia va a ayudar a la parte de las hormonas. O sea, le va a decir al cuerpo, en este caso, ya no tienes que tratar de estar nivelando esa ausencia, guardando grasita, teniendo más colesterol, porque no sé si te has hecho laboratorios, Nidia, y a lo mejor sientes que o has visto que los niveles de colesterol tienden a estar altitos. No me los han hecho todavía. Ajá. De hecho, me toca para finales de mayo nuevamente mi chequeo. Ok, A mí me quitaron mi matriz con mis ovarios. ok, Estuve en un protocolo de posible cáncer. Entonces me ok, dejaron, gracias a Dios salí limpia, pero me dejaron sin nada de estrógenos, nada de hormona artificial por el tema de que tenía yo latente, el tema de cáncer, vaya. Entonces me dijeron que me tenía que aventar, pues,
la situación al natural, pero como fue una menopausia inducida a mis 43 años, sí fue muy fuerte mi, todo lo que me causó. Unos bochornos fatales, dolores articulares, dolores de huesos, dolores de cabeza, irritación demasiado fuerte, estaba muy sensible, el enojo, de por sí tengo carácter fuerte, entonces estaba como al 2000%. Sí, sí fue muy, muy fuerte mi menopausia. Y pues sí me decía mi ginecólogo que definitivamente tenía que o buscar algo que fuera natural para poderme ayudar, porque definitivamente hormona artificial no se me podía dar. Sí estuve buscando yo por muchos lados y realmente lo único que a mí me ayudó fue doTERRA. Ujú. Entre ellos fue la salvia, copaiba, incienso, Serenity, Adaptive fue lo inicial. Entonces a sí me fue calmando muchísimo. Ya le he ido añadiendo más aceites y pues entre ellos el Metapower antes de que llegara el BMG-LLB. Sí, me han ayudado muchísimo, realmente me han ayudado muchísimo. Ya siento que estoy más estable, pero no, no he podido bajar de peso. O sea, mi estómago está demasiado abultado. Sé sí le estoy batallando ahorita en cuestión de bajar de peso. Ya estoy haciendo natación, pero pues estoy en cuidado de alimentación, pero no, o sea, definitivamente no. Soy una persona muy bajita, mido 1,50, de pesar 58 kilos, me subí hasta 80. Entonces sí estoy ahorita así como que en ese tema de poquito estrés. Sí me estresa mucho el hecho de sentirme tan pesada, porque no nada más es verme, sino me siento pesada. Ahora fíjate, los aceites nos van a ayudar mucho de forma natural, pero sí es importante que hagamos algo, digo, te lo platico y ojalá conecte y si no, no pasa nada, pero quiero compartirte que para la mujer, el útero y los ovarios pues representan los órganos de la reproducción. Cuando por situaciones de salud se tienen que extirpar, la cavidad, digamos, ¿no? Se vacía y lo que pasa, o yo he observado en las mujeres que yo atiendo con histerectomías totales, su sentir es como de vacío. Ahora, algo que puede ayudarnos es, es conectar, primero saber que el que no esté el útero y los ovarios no es que esté vacío, sino que es una cavidad importante por su capacidad de creación. A la mujer nos hablan de, bueno, la mujer pues tiene hijos, ¿no? Y creemos que el útero solo es para procrear y tener hijos, pero en realidad es la cavidad la que es la creadora, no es como tal el órgano, sino es la cavidad uterina, o sea, la pelvis. Ahora, Ujú. nos va a ayudar primero a hacer una carta de agradecimiento a tu útero. Puedes hacerla así, querido útero, y agradeces desde tu sentir todo el tiempo que estuvo contigo, porque necesitamos también conectarnos con eso, con esa ausencia. La otra es hacer un dibujo del útero y llenarla de flores de colores, porque necesitamos que tu cuerpo y tu corazón conecte con que la cavidad sigue creando, pero ahora va a crear proyectos, sueños y todo aquello que tú quieras crear en tu vida, para que entonces se reconcilie y no esté luchando con el no lo tengo, pero yo quiero tenerlo, pero ¿cómo hago para que mi cuerpo no se sienta vacío? Y entonces voy a reservar grasita y voy a avisarle con el sueño, con el bochorno, con la piel, con el cabello. Entonces,
al hacer ese reconocimiento, ese agradecimiento, visualizarlo como un área de creación donde tú puedes poner lo que tú quieras, el cuerpo se reconcilia, acepta el proceso y deja de quererte avisar físicamente hablando y también emocionalmente. Eso nos puede ayudar muchísimo. Entonces, si conecta contigo, Soy pues. muy espiritual. Ajá, soy muy espiritual, entonces sí tuve un proceso antes de entrar a mi cirugía, pues aún teniendo mi matriz, sí tuve esa plática con ella, esa Ujú, despedida, vaya. Entonces, un año después me fui a una sanación de útero, se le llama, ujú, aunque ya no lo tenía, me recomendaron que fuera a lo de la sanación de útero, aunque haya tenido ujú. ya pues esa despedida, vaya, esa despedida. Me pedí que me la pusieran en mi mano cuando me la quitaron. Igual Ujú, tuve pues esa despedida con ella. Y entonces siento yo que esa parte está sanada. ok, Sí, sí batallé porque tuve más situaciones de estresantes de quitármela porque me hablaban pues de un posible cáncer. Entonces estuve yo en una situación de estrés muy fuerte. Mi ginecólogo, bueno, me dicen que más bien mi cuerpo sintió tanto estrés antes de y después de, porque hasta los 22 días me entregaron mis estudios de ok. y a pesar de eso, pues mi cuerpo se sintió tan estresado que es por eso que reaccionó de esta manera. Entonces ya O tengo sea, un como por año la en el que yo espera. me siento como más tranquila. Sí, exacto. Yo me siento más tranquila, pero ah, aún ahorita ya mi estrés es el peso que no he podido, no por verme gorda, ya realmente eso es lo de menos, sino por sentirme pesada. Ujú, ujú. Porque si son más de 20 kilos o 20 kilos lo que traigo arriba. Entonces, mira, si tuvimos como ese proceso de despedida, yo lo único que integraría es incienso sublingual, porque el Ujú, incienso, además de su efecto celular importante, pues es el que equilibra la parte del yo, ¿no? O sea, sí, como tú estar en lo espíritu, en tu espiritual. misión, sí. Ujú, Eh, y puedes integrar el roloncito, porque te digo, ahí me enfocaría el de toronja, jengibre, sándalo y salvia para ayudar al tejido adiposo, además del Metapower y eso, ayudarlo a que se rompa y pues sea más fácil que el cuerpo lo elimine. ujú, Ujú. Pero qué bello que pudiste hacer todo eso de la padre. despedida, porque es un área muy importante cuando hay este Sí, tipo sí, de sí, cirugías. sí, sí. Muchísimas gracias. No a ti, Nidia. Mira, aquí Lisbeth dice que te va a leer comentarios. Por ahí nos pusieron toronja, jengibre, salvia y sándalo en ese orden. Bueno, sí, el orden, pues mientras sean los aceites, pueden ir en cualquier orden. Solo, a veces cuando hacemos unas técnicas donde sí van así como acomodaditos, pues sí depende cuál primero, pero aquí no importa cuál primero mientras estén los cuatro. Ahora Gladys nos dice, nos ayuda el peso, sí, toronja, jengibre, salvia y sándalo, y dónde ponerlo. Lisbeth dice, yo también tenía sobrepeso y me ayudó el rolón del cortisol. Claro que eso también ayuda mucho a equilibrar la parte hormonal asociada al estrés, y una de esas hormonas es el cortisol. Entonces, pues podríamos integrar todos los aceites del sistema nervioso, entran incienso, copaiba, vetiver, adaptive, balance, serenity, y hacer algún roloncito. Magali pregunta, ¿cuál es el rolón del cortisol?
No sé si Liz por ahí tenga la receta que usó de su roloncito. Yo para cortisol uso esos que les menciono, los del sistema nervioso. Pero no Sí, sé si ella... sí lo tengo. Ahorita se los comparto. Ahorita se los comparto. Súper. Muchas gracias. Sí, pues muy bien. No sé, Nidia, ¿alguna otra cosita? ¿Alguien más que quiera alguna otra pregunta? Doctora Mora, Mandé. Hola. no sé cómo poder levantar la manita o escribir en este momento, pero cuánto le agradezco la charla. Ha sido fenomenal porque yo estoy como en el caso de la compañera anterior, pero tengo un ovario me dejaron un pedacito de algo, pero todo lo que nos ha enseñado, cómo ha podido tejer tantas áreas que tienen que ver con todo esto, me he quedado de una pieza. Y han sido años, y por qué estoy así, y la cuestión emocional, y yo sé que me faltaban hormonas, pero es todo lo que nos ha dicho y cómo nos ha dado las herramientas para poder complementar lo que nos falta. Le doy muchas gracias, de verdad que lo he atesorado en mi corazón y es una charla de escuchar varias veces. Ay, con mucho amor, siempre, siempre con mucho amor. Y qué bueno que todo esto les sirva, conecte, lo integren. Y yo siempre hablo cuando es genuino, pues llega y llega el mensaje y yo siempre estoy dispuesta a hablar de lo que quieran, cuando quieran. Muchas gracias, gracias por tan bello comentario. Bueno, el rolón de cortisol es al basil, romero, incienso y bayas de enebro. Esa imagen nos la manda Lisbeth. Igual podemos hacer la dilución como platicábamos con el número de gotitas y el aceite de coco. Muchas gracias, Lisbeth, por compartirnos tu mezcla. A 13 gotas de cada uno y colocar varias veces en el corazón y muñecas y una cápsula de Adaptive en la mañana y una al mediodía. Sí, la copaiba sublingual baja el cortisol, sí. Sí, la copaiba, el incienso, el vetiver, todos los que van al sistema nervioso. Así que si los tienen, ya desde hoy podemos integrarlos. Muy bien, pues les agradezco mucho. Qué maravilla poder compartir este tiempo. Y pues cualquier cosa ahí nos encontramos en el chat. Que tengan una bonita tarde. Ahí le digo a Mir que luego les pase la clase grabada. Con mucho amor, Mart, con mucho amor. Nidia, copaiba con incienso. Sí, copaiba con incienso, una mezcla poderosísima. De nada, Jackie, con mucho amor. Que todos tengan una bonita tarde, coman rico. Y ahí la sigo leyendo en el chat. Gracias. También para ustedes, bendiciones. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todas. Gracias. Gracias, bye. Bye.